Sí. Capítulo Gracias. quinto. El cuidado de la vida humana, leyes de derramamiento de sangre. El que derrame sangre de un hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. No matarás. Rabí Akiva dijo, es amado el hombre creado a imagen de Dios. Rabí Akiva dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una gran regla en la Torá. Gracias. Hasta ahí. Bueno, de los dos textos, Génesis 9:6, Rashi nos dice lo siguiente: por el hombre se derramará su sangre. Si hay testigos, los mataréis. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios hizo al hombre y ha destruido la imagen divina. ¿A qué se refiere Rashi? A que el asesinato también puede ser por nuestro testimonio. En la Torá se necesitaban dos testigos para la pena capital. Entonces, si un testigo habla mal o habla mentiras, está asesinando y está haciendo que el tribunal asesine. Entonces, los testigos están obligados a decir la verdad y si no lo hacen, eh, pues cometen asesinato. Y Esdra también comenta el mismo versículo y dice, quien derrame sangre de hombre, por el hombre será derramada su sangre. Esta, según el Rab y Esdra, es una elaboración adicional, también puede tomarse, y esto parece muy probablemente, como una orden dada a los hijos de Noé para ejecutar a los asesinos, es decir, la pena de muerte. El término Adam por el hombre puede interpretarse de tres maneras: frente a testigos, frente a la gente, o porque un hombre fue asesinado. Hay muchas otras cosas similares. Es decir, la Torá admite, o más bien eh, instruye la pena capital para el asesino, ¿correcto? Cosa que estábamos hablando con el Moré Menashe la última vez, eh, que es algo muy, muy delicado, ¿no? Es algo que en este momento, en este tiempo, no es posible realizar porque los tribunales de justicia están muy contaminados, muy poco adecuados para verdaderamente hacer una pena capital, aunque hay ejemplos demasiado claros que merecerían esta pena. También lo es que si se dejara libre la pena capital en este momento, muchos inocentes, no sé en otros países, pero en México podrían entrar en esta condena, ¿no? Pero la Torá instruye la pena capital como algo eh, correcto, ¿no? Todo el método para la pena capital, bueno, pues es distinto, ¿no? Debe ser muy riguroso, etcétera, 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 como los sabios de Israel lo han establecido, y muchísimo más para un tribunal de Benay Noach o en nuestra nación, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. La pena capital es, es una instrucción divina, pero en este momento sería muy, muy complicado realizarlo, ¿no? Eso es en el término más eh, literal del asunto, ¿no? Eh, Cierto, como les digo, es que hay muchos, ¿cómo se llama? Casos en los que pues, no tendríamos por qué evitar la pena capital, pero pues esto daría pie a muchas injusticias, ¿no? Entonces, esperemos que con la venida del Mesías, que sea pronto y en nuestros días, ya se pueda hacer justicia a esta medida, ¿no? Eh, de una forma correcta, exacta, eh, muy equilibrada. Bueno, y acerca de Éxodo 13:13, y Esdra otra vez nos dice, no asesinarás, y esto es muy importante, con la mano o con la lengua, es decir, dando falso testimonio que resulte en la ejecución de alguien o difundiendo mentiras, dando malvadamente a alguien un consejo que sabes que resultará en su muerte. Aquí el Rab Ibn Esdra en su comentario lo extiende muchísimo más. Eh,
o no revelando un secreto que no sabes, o omitiendo revelar ese secreto que sabes a alguien que se salvaría si supiera lo que tú sabes, ¿correcto? Si no revelas el secreto, eres un asesino. Entonces aquí el Rab Ibn Ezra lo amplía muchísimo más a aspectos muchísimo más elevados, que es la lengua, el hablar, el testimonio, ¿no? Cuando vas a perjudicar a alguien, difundir mentiras, eh, dando un consejo malo a alguien, no revelando un secreto que tú sabes, y si este secreto le puede salvar la vida, estás asesinando, ¿no? Eh, estas partes que comentan los rabinos acerca del texto son importantes para empezar a adentrarnos en la orden o en el mandamiento o en el principio del cuidado de la vida humana, ¿no? Posteriormente, el Rab Akiva dice, es amado el hombre creado a imagen de Dios. ¿Por qué el Rab nos trae al Rab Akiva a decirnos que el hombre es creado a imagen de Dios? Esto es por la gravedad de este principio, este mitzvot, tanto para Israel como para el Benei Noach. Es decir, atentar contra la vida de alguien o contra nuestra misma vida es atentar contra la imagen de Dios. Entonces, de ahí la gravedad. Y por eso la Torah instruye a salvaguardar la vida sobre todo, ¿no? Hay excepciones para el pueblo de Israel que no son obligatorias para los Benei Noach, como no hacer idolatría, etcétera, ¿no? Esas se verán más adelante. Pero en el capítulo de lo de la idolatría ya vimos que no estamos obligados a dar la vida por sujetarnos a la voluntad de alguien, ¿no? Pero por eso sabemos que la vida es un principio superior. El principio superior o que tiene más peso es mantenernos con vida, ¿no? La Torah está hecha para que la cumplamos en vida. Una vez que ya no estemos en este mundo, ya no podemos cumplir Torah. Entonces, por eso también es muy importante la vida. Luego, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una regla en la Torah, lo que les estaba comentando. Es un principio fundamental, la protección de la vida, la de uno mismo en primer lugar. Y esto también acontece en problemas, Dios no lo quiera y nunca suceda que nos veamos en esa posición de, por ejemplo, partos, ¿no? ¿A qué vida debemos de proteger? Pues la de la madre, ¿no? Por más duro que suene esto, la vida de la madre es la que se tiene que proteger. Si tenemos que discernir entre dos vidas o decidir entre dos vidas, la de la madre es la que debe de tomar preponderancia. Si la vida de la madre ya no es recuperable, entonces hay que proteger la vida del neonato, ¿no? Pero la vida es algo que debemos de tener en conciencia como un valor superior en todas nuestras decisiones, ¿no? Esto es lo que tenemos que aprender sobre estos textos. ¿Por qué? Pues porque Dios creó al hombre a su imagen y el acabar con la vida es acabar con la imagen de Dios en este mundo. La vida del hombre ha sido dada por Dios y éste no tiene derecho a suprimirla. Por lo tanto, quitar la vida a una persona o la suya propia transgrede al precepto del Creador. El castigo de un asesino es la muerte en manos de un tribunal. La prohibición de asesinato es así, se cometa de manera directa, indirecta o a través de terceros, aunque el cargo de asesinato en un tribunal no es sino por una muerte causada de forma directa. En cualquier caso, el que asesina indirectamente es un asesino
y su dictamen es encomendado al cielo. Bueno, lo que les decía, la vida es un principio fundamental, la propia y la de terceros, y el castigo de un asesino es muerte a manos de un tribunal, es decir, la pena capital. La prohibición de asesinato este, eh, viene de tres formas: directa, indirecta o a través de terceros. Directa es, pues, obvio, yo voy y asesino a la persona. Indirecta es yo mando, yo hago que la persona muera, ¿no? No sé, la atropello, hago que se caiga, etcétera, ¿no? Y a través de terceros, yo mando a un tercero, Dios no lo quiera, nunca suceda, no sea su voluntad, a quitarle la vida a una persona, ¿no? Y dice que el cargo de asesino para la pena capital solamente es sobre un asesino directo, y sobre el indirecto o a través de terceros, este, este asesino va a recibir su castigo de manos del cielo, ¿no? Esa es la gran diferencia que nos pone el Rab Uri Sherki en este punto. El Estado también puede castigar un asesinato que no está imputado legalmente. Se incluye en la prohibición de asesinar al aborto y a la eutanasia. Hay situaciones en las que el aborto es permitido, especialmente durante los primeros 40 días de embarazo, así como también si la madre está en riesgo de vida. Se debe preguntar en estos asuntos a un rabino entendido en estos temas. No debe detenerse la vida de una persona que sufre una enfermedad, pero no hay necesidad de luchar para que ésta continúe. La administración de medicamentos para aliviar el sufrimiento es permitida si estos no causan su muerte de manera directa. Tan pronto como se determine su muerte, los dispositivos de reanimación pueden desconectarse. Bueno, el aborto, perdón, el Estado puede legalmente castigar un asesinato. La verdad es que en este momento no lo recomiendo. La verdad es que nuestros tribunales no gozan de la mayor calidad de justicia que podamos tener, eh, pero bueno, sí se podría. Aunque en México ya se abrogó la pena capital. Sí, la pregunta es, ¿qué defensa tienen los médicos que por su profesión están en esa área y tienen que realizar ese procedimiento de un legrado? Ah, Dios santo, esa pregunta siempre es la pregunta. No, el Rab Ariel Grossman dice que está la conciencia, ¿no? Pero aquí en México eh, hay una ponderación de derechos humanos. Entonces, si el doctor ocasiona mayor daño al tomar su decisión sobre no hacer el aborto a la paciente, podría enfrentar consecuencias de daños y perjuicios en contra de la persona que solicitó el aborto, ¿no? Entonces, puede él decir, no lo voy a hacer, pero tiene que tener los medios suficientes para que la paciente sea atendida de manera inmediata. Si no lo hace, estaría en una consecuencia jurídica que le podría hacer hasta perder su cédula en México. Entonces, es complicado, es complicado. La recomendación es, bueno, pues no andes rondando por las clínicas de este tipo, ¿no? En realidad, es muy complicado para un médico. La última vez que lo platicamos decía, bueno, pues niégate y ni modo a recibir las consecuencias que esto podría llegar a meritar, pero este es una decisión ultra personal. De todas maneras, la norma ya está especificada, ¿no? Es decir,
el aborto está dentro del asesinato. En algunos casos, si es dentro de los 40 días, está permitido. Yo creo, esto no lo sé, lo tendría que consultar con un rabino, si esta acepción le podría ayudar al médico que se fijara que no estuviera dentro de estos 42 días, o las dos, ¿cuántos son en México? Son 12 semanas, ¿no? Creo que después de la 12 ya no está permitido el aborto ni en Ciudad de México. Es decir, los, los, eh, los diputados y los senadores y etcétera, los que pusieron la norma, trataron de ajustarse al criterio médico actual y pusieron estas 12 semanas de alguna forma como la fecha límite de la gestación, ¿no? Para no atentar contra una vida humana ya formada. Pero pues la realidad, así, un médico que quiera cumplir con esta norma, Bnei Noach, pues se tendría que negar y asumir las consecuencias laborales que eso implica, si es que está en una institución de gobierno. Si es una institución privada, bueno, pues ahí puede decir, no, yo no practico este tipo de cosas y busca a otra persona, ¿no? Pero si es en una de gobierno, se le complica un poquito más el asunto, porque es servidor del Estado, ¿no? Y el Estado mexicano es laico y no entraría la razón de conciencia porque está afectando a un ciudadano que tiene derecho a tomar esa decisión, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la respuesta. Cada vez que lo leemos la amplío un poquito más porque procuro leer un poquito más del tema. Bueno, la eutanasia también entra dentro del asesinato. Y este es otro caso también muy delicado eh, y que tampoco es a rajatabla, ¿no? La eutanasia per se, la literal, es decir, yo tengo una enfermedad terminal o, Dios no lo quiera, no suceda, no sea su voluntad, tengo una enfermedad terminal hoy y decido que me voy a dar solamente un año de vida antes de empeorarme y entonces decido quitarme la vida en una temporalidad tal, ¿no? Esta está completamente prohibida, ¿no? Pero si yo tengo, Dios no lo quiera, no suceda y no sea su voluntad, llegar a tener una enfermedad terminal en donde yo sé que el tratamiento no me va a ayudar a tener una calidad de vida, puedo renunciar al tratamiento y solamente tener cosas paliativas para reducir las molestias y vivir el tiempo que Hashem determine. Son dos casos distintos que parecen similares, pero que no lo son. Entonces ahí sí hay posibilidades de tomar la decisión, ¿no? Es que la medicina no me va a aliviar, no es una buena posibilidad de alivio, pues decido no ir por el tratamiento y dejar avanzar la enfermedad. Eso no se consideraría como eutanasia en forma estricta, aunque en forma general, pues te estarías decidiendo la muerte próxima, aunque no con una fecha determinada. Bueno, como les decía, hay situaciones en las que el aborto es permitido, especialmente durante los primeros 40 días del embarazo, así como también si la madre está en riesgo de vida. Se debe preguntar en estos asuntos a un rabino y entendido en estos temas. Es decir, Dios no quiera y no suceda que estemos en una condición de esta forma, lo más prudente sería consultar con un rabino o con alguien que estuviera muy entendido acerca de la norma, ¿no? Y pues obviamente adquirir toda la ayuda psicológica, social, etcétera, que se pueda, ¿no? Para tomar una decisión de este nivel. No debe detenerse la vida de una persona que sufre una enfermedad, esto es eutanasia, pero no hay necesidad de luchar para que ésta continúe, lo que les comentaba hace un rato.
La administración de medicamentos paliativos está permitida siempre y cuando no le causen la muerte directamente. Y tan pronto termine la vida de esta persona, él ya puede decidir, bueno, más bien se tienen que desconectar los métodos que la mantenían con vida, ¿no? Incluso en situaciones en las que legalmente está permitido no continuar tratando a un paciente que está muriendo, los dispositivos de reanimación cardiopulmonar, respiración artificial o los alimentos y líquidos del paciente no deben desconectarse hasta el momento de la muerte. En caso de duda, se deben consultar 3 factores al paciente: si puede cooperar, el médico y un rabino o sabio de las leyes de Noé. Tomar órganos para trasplante de una persona muerta después del cese de la actividad cardíaca y muerte cerebral del hipotálamo. Es permitido e incluso deseable. La donación de órganos de una persona sana que no pone en peligro al donante, como el trasplante de riñón, es permitida e incluso deseable. Aquí la última vez, Rosy también tenía una pregunta acerca de los aparatos y el momento en el que se puede desconectar, pero lo que dice adelante es previo a, ¿no? Hay personas que dicen, sabes que ya no me reanimes. Entonces, ahí en México lo que se puede hacer es hacer una carta notariada en donde exprese su voluntad de que en caso de que llegara a una muerte física no se le mantenga conectado. Es la forma en la que el paciente podría dar la decisión, y dice que para tomar la decisión de los familiares, Dios no lo quiera, nunca suceda y no sea su voluntad que estemos en una situación así con algún ser querido o nosotros mismos. eh, la decisión se tiene que tomar consensada, ¿no? Entre un rabino, un sabio de las naciones, el médico, si es que la persona ya determinó que no se le reanime, ¿no? Eh, Otra vez, contrario a ideologías religiosas como las de los testigos de Jehová, eh, la donación de sangre, de órganos, etcétera, está permitida y es deseable, ¿no? Siempre y cuando, pues, se sepa uno, bueno, ahí ya depende del médico, pero pues no ponga en peligro, en riesgo de vida al que recibe esta donación, ¿no? Y bueno, ya en México hay mucha regla para esto. Sí, justo relacionado a lo que comenta, esa directriz que ellos manejan, ese papelito, ¿tiene alguna validez legal? ¿O esas personas que se tatúan no transfusiones o así? ¿Tiene alguna validez? ¿Cómo? No entiendo. Lo que te digo es ante notario, ¿no? Y es en el caso extremo de que llegaran a tener alguna complicación de salud en las que tuvieran que reanimarlo, y que él no desee ser reanimado, eso es ante notario. Sí, llegan a haber casos en que encuentras a una persona lesionada, desconocida, no tiene datos, sin embargo traen ese documento que su organización se los da como para negarse a las transfusiones sanguíneas, y dentro de un hospital optan como pues hacer la transfusión autorizando pues que es un desconocido. ¿Pero tiene alguna validez legal? Pues si no está ante notario, no tiene fe pública, no es válido a terceros. Si está tatuado, pues menos, ¿no? ¿Cómo vas a saber que esa es su voluntad? A lo mejor se lo tatuó antes de saber o querer hacerlo o estar en esa circunstancia. A menos de que sea un documento oficial, y eso ya depende del médico tratante, ¿no? Eh, ¿qué consecuencia podría haber? Es que esta persona sobreviva y demande al médico por no acatar su voluntad, pero la consecuencia para el médico no sería nada grave porque él diría, pues el principio fundamental en el que actué fue salvar la vida. Y como yo no tenía conocimiento legal de que no se podía hacer la transfusión, pues adelante. Ahora,
hay una tesis jurisprudencial que para menores de edad, ni siquiera los padres en casos extremos pueden decidir, se tiene que salvar la vida del menor. Entonces, ahí sí no está. En México hay una cosa que se llama ponderación del derecho, entonces, de los derechos humanos. Entonces, se pondera qué derecho, aunque son iguales en nivel, qué derecho tiene mayor peso, casi lo mismo que les estaba explicando en la Torá. ¿Cuál es el derecho más grande? Es salvaguardar la vida. Entonces, aunque los padres tengan un derecho sobre el menor de su instrucción o de su creencia religiosa, el Estado lo que salvaguarda es la protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, es un derecho fundamental en México, la protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bajo ese concepto, el médico tendría que cuidar el derecho humano del niño a la vida y a la salud. Y en base a ese derecho, el niño puede ser tratado normalmente a pesar de que haya oposición de los padres. Obviamente ahí el aparato jurídico del hospital tendría que actuar, pero la consecuencia, repito, para el médico que trate a un adolescente o niño en estas consecuencias y que los padres se nieguen a hacerlo, no son graves. La verdad es que no hay graves, porque la Constitución en México dice que todos los servidores públicos de todas las áreas y de todo el Estado mexicano debe salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, el derecho humano de la protección del menor es superior a cualquier otro derecho. Y el derecho humano a la vida y a la salud es superior a cualquier otro derecho humano de los padres. Entonces, ese es un avance para México, en realidad, ¿no? Eh, Han intentado los testigos de Jehová ir en amparo en contra de estas determinaciones, pero gracias a Dios no las han podido derribar. ¿Vale? No es lo mismo con los adultos, pero bueno, ahí se podría proteger por el derecho humano a la vida y a la salud, ¿no? El médico que actúe en esos parámetros. Pero para los menores sí, no hay tema. El médico puede operar a una persona, incluso si existe un riesgo en ello, con el fin de salvar su vida. El que mata accidentalmente, es decir, aquel que mató por negligencia, está exento de la pena capital. Pero si en su opinión el asesinato está permitido, es culpable. Está permitido participar en la guerra como soldado de un Estado. Un soldado que está a punto de ser llevado cautivo tiene permitido matarse a sí mismo si teme ser abusado por sus captores, o sea, un suicidio, ¿no? Aquel al que lo obligan a matar bajo amenaza de matarlo a él, no tiene permitido matar, incluso si por eso es matado. Un hijo de Noé no fue forzado a transgredir la prohibición de idolatría o incesto. Le es permitido transgredirla si no debe entregar su alma a provocar ser matado. Por eso. El médico puede operar a una persona, incluso si existe riesgo en ello. Vaya, eso es lógico y es criterio. El que mata accidentalmente, es decir, aquel que mató por negligencia, está exento de pena capital. Todos los accidentes peatonales, por falta de cuidado, precaución, etcétera. De nuevo, insisto, Dios no lo quiera, no suceda, no sea su voluntad que estemos en una situación así. No es considerado como, a pesar de que lo hizo directamente, no es acusado de pena capital, a menos de que piense que el asesinato es correcto, ¿no? Pero pues ahí sí no hay forma de saberlo y pues el castigo tendría que estar completamente en manos del cielo, ¿no? Pero no hay pena capital. Está permitido participar en la guerra como soldados de un estado. Los soldados pues tienen permitido asesinar a sus agresores. Entonces, bueno, hay permiso de la Torá en esta circunstancia para asesinar siempre y cuando sea una orden, etc. El Estado mexicano tiene resguardos y protocolos para
para poder disparar armas de fuego, que deben de ser estrictamente seguidos por las personas que tienen acceso a esta fuerza letal del Estado. Muchas veces no se ocasiona, no lo hacen, o no lo hacían. Hace unos meses salieron algunos casos, unos en los que, según mi perspectiva, los soldados tenían razón de utilizar fuerza letal, y en otras, pues no tenían la razón, ¿no? Fue un error, un yerro completamente. Pero bueno, está permitido. Eh, Otra excepción, yo siempre me pregunté con Saúl, no sé si han leído el capítulo en donde Saúl muere en la guerra, que está rodeado por sus enemigos, y le pide a su escudero que le clave la espada. El escudero se niega y Saúl, el rey Saúl, toma la espada y toma su vida, ¿no? Yo siempre me pregunté por qué, si se permite. Bueno, pues los sabios por medio de la Torah oral ya te explicaron que si temes que seas abusado por tus captores, es correcto tomar tu propia vida en ese caso específico, ¿no? Eh, la única excepción para nosotros es que si nos obligan a matar a alguien, ahí sí estamos obligados a entregar nuestra vida. Dios no lo quiera, nunca suceda y no sea su voluntad que estemos en esa situación. Y lo que les comentaba hace un ratillo, si alguien nos obliga a transgredir un mandamiento que no sea matar a otra persona, no estamos obligados a dar la vida para evitar ser asesinados. Sí, también viene a mi mente el relato de Masada, cuando este grupo de, creo que eran celotes, para no ser pues asesinados por los romanos, ellos deciden, ¿no? Igual. Y sí me causaba conflicto, como esa parte, ¿no? Y por qué se veía como heroico, ¿no? Pero ya con estos párrafos, pues sí, como que se ve esa diferencia, ¿no? Entre algo civil, no sé, sería interesante ver el código de la guerra, ¿no? Militar, que a lo mejor sí tienen esa, como ese permiso, ¿no? De si ves que te van a torturar, pues te van a hacer sufrir mucho, pues mejor te quitas la vida. Si cambia Claro, totalmente. y estamos en el marco de una guerra, ¿no? Ujú. Estamos hablando de momentos específicos. El otro caso similar sería el de Sansón, ¿no? Muera Sansón con todos los filisteos, es decir, él sabía que estaba sacrificando su vida en ese momento. En realidad cometió suicidio para salvar a Israel en ese punto, para darle la redención a Israel en ese punto, ¿no? Sí, cuando es en ese aspecto y englobado en tiempo de guerra, pues estamos hablando de una excepción, y esta excepción viene en la Torah oral. Si mal no recuerdo, está en Mishneh Torah de Rambam, en el capítulo de Reyes y Guerras, toda la explicación de estos asuntos, ¿no? Y bueno, en el Talmud también hay muchísima información y los comentaristas, pero sí, tienes toda la razón. Había cosas que nosotros no entendíamos de forma cabal, pero con la explicación de la Torah oral, bueno, tienen un poquito más de claridad, ¿correcto? Es permitido salvarse de otra persona que lo persigue para matarlo, matando a su perseguidor si no tiene otra forma de salvarse. Pero si puede salvarse dañando uno de los órganos de su perseguidor o similares, sin ponerse en peligro extremo, no puede matarlo, sino que debe dañar uno de sus órganos. El que ve a una persona persiguiendo a otro para matarlo, si no puede salvar al perseguido dañando uno de los órganos del perseguidor, puede matarlo.
Si dos personas caminan en el desierto y uno tiene agua que es suficiente solo para la sobrevivencia de uno, solo, no está obligado a dárselas a su compañero y su propia vida precede a la de su compañero. Ok. Bueno, la primera parte, la defensa propia. En las noticias, quien vea noticias, últimamente hubo una señorita que lamentablemente fue violentada física y sexualmente. Ella se defendió y el atacante falleció, ¿no? La juez le condenó a 6 años de prisión por exceso de su derecho a defenderse, ¿no? Más o menos es lo mismo que la Torá está diciendo. Es decir, si puedes solamente detenerlo dañando, eh, es lo mejor. Si no hay de otra y lo tienes que asesinar, pues no estás transgrediendo, ¿no? Lo mismo si tú eres testigo de alguien que va persiguiendo para matarlo. Aquí la problemática empieza en que tú no sabes si la verdadera intención es matarlo, ¿no? Entonces, al perseguido, pero bueno, procuremos siempre tener esto en mente en la defensa propia. La defensa propia también está instituida en el Código Penal mexicano. Entonces, sí existe, ¿no? El Código Penal de Morelos decía si estaba, una de las atenuantes es que si estaba en peligro el honor, imagínense, solamente por el honor estaba permitido hacer defensa propia y si la consecuencia de la defensa del honor era la muerte del ofensor, era un atenuante para el homicidio, ¿no? Entonces, pero bueno, la defensa propia existe también en México. Esperemos, como siempre he dicho ahorita, Dios no lo quiera, no suceda, no sea su voluntad, que nos encontremos en una situación de este tipo, pero sí se puede salvaguardar la vida y quitarla del agresor, para salvar la propia, ¿no? Y remata con el último punto que siempre es muy álgido, eh, estar en el desierto con una sola botella de agua, dos personas y solamente una tiene una botella de agua que es suficiente para que una sola persona se salve. Contrario a lo que nos han enseñado, no, pues trata de salvar la vida de todos. La Torá oral instruye a que tu vida debe ser resguardada y no estás obligado a compartir el agua. Esto es, no estás obligado, lo puedes hacer, ¿no? Pero lo más importante es salvaguardar tu vida. Siempre es la vida propia, ¿no? Ya cada quien decidirá, Dios no lo quiera, y nunca suceda que esté en ese punto. Diego, adelante. Sí, inclusive cuando dan cursos de protección civil o los bomberos dicen eso, primero es tu vida, ¿no? Primero tú como rescatista tienes que salvaguardar tu vida, ¿no? Ya si puedes salvar otra vida está bien, ¿no? Pero primero eres tú. Ujú. Y De del hecho, caso, ajá. perdón, sí, adelante, adelante. Y del caso de esta chica, ¿no? Del que se ha hablado, leí que en sí ella, aparte de matarlo, lo desmembró, ¿no? Entonces ahí es cuando la juez, pues, emite esa sentencia, ¿no? O sea, sí era legítimo matarlo, pero ya lo que hizo después ya fue precisamente un exceso, ¿no? Ese derecho. Sí, parece ser que le trató de desmembrarlo. Yo me imagino que por el miedo, la ignorancia, eh, de, de que había matado a una persona. No lo sé, la verdad es que el caso no lo he leído en esencia, ¿no? Eh, a mí me pareció correcta la sentencia de la juez por los excesos que dijeron en las noticias, ¿no? Pero en este mundo en donde todo es muy sensible y todo se rompe, pues no es bueno dar la opinión así de abierta, ¿no? Y más cuando ignoras el contenido del, eh, del expediente, ¿no? Sí hubiera sido un exceso, pero también es justificable por el
el nivel de estrés al que estuvo sujeta en ese momento y la inconsciencia de que existe esta figura de defensa propia y pues todo el temor fundado que pudiera traer, ¿no? Habría que ver específicamente el expediente para tomar una opinión definitiva. Adelante, Rosy. Y cuando ocurre que por negligencia atropellan a una persona o lo lastiman, termina pagando los daños la otra persona. O sea, que por el imprudente que se cruzó o cualquier otra situación, las leyes son justas, diría yo. ¿Cómo? No entendí muy bien el asunto. Haz de cuenta, A viene en su carro y atropella a B y después de todo el juicio termina pagando B, es decir, el atropellado, los gastos de A, el que venía en su vehículo. ¿Fue así la pregunta? Sí, Ok, bueno. La ley en realidad es justa en la letra, esa es una de las deficiencias de la norma, ¿no? ¿Qué implica en México? Pues implica que haya una buena defensa. La negligencia es un atenuante para el que causó el daño. Es decir, si yo voy en el carril a velocidad correcta, en momento correcto, sin pasarme ningún alto, sin ninguna sustancia, con el vehículo en óptimas condiciones, Sí. y de repente un ciclista se me atraviesa, y Dios no lo quiera, no suceda, no sea su voluntad, y le causo un daño grave o le quito la vida, ¿de quién es la culpa? ¿Del ciclista o del vehículo? Pues yo creo que del ciclista. Para eso existen las periciales, ¿no? Otra cosa distinta es que yo llevo mi carro sin atender los frenos, a una velocidad arriba de la permitida y me paso en amarillo y pasa un ciclista y lo atropello, entonces el culpable soy yo. Pero eso se derime en el juicio, no, no, eh, no es cuestión de la norma. La norma establece que se debe determinar si la persona es culpable o no, si hay atenuantes o no, etc. El trabajo ahí es de los operarios judiciales, tanto del abogado defensor como de la fiscalía. La injusticia no está en la norma, sino en la operación de la norma, ¿no? Entonces, te puedo decir, la ley en realidad podría ser justa, pero los operarios de la ley no hicieron bien su trabajo, ¿no? En caso de que haya resultado malo, eso es una injusticia definitiva y precisamente por eso necesitamos jueces, abogados, ministerios públicos, ciudadanos que tengan la responsabilidad y que compartan estos principios universales para todos los seres humanos para que la justicia sea generalizada. Porque el problema no es solamente la ley, es la humanidad en esencia que ejecuta esta norma. Entre más personas seamos responsables, pues mejor habrá justicia. Es decir, y de nuevo, Dios no lo quiera, no suceda, no sea su voluntad, que nunca estén en un asunto así. Si en verdad yo venía mal, mi obligación como Benei Noach, por más que me cueste, es quedarme en ese lugar y recibir las consecuencias de mis acciones, sean negligentes o no, y demostrarlo ante un tribunal. Esa sería mi responsabilidad como Benei Noach. Y eso es lo difícil de hacer, ¿no? Es muy padre en lo teórico, pero en lo práctico ya se empieza a complicar, porque en mi caso, Dios no lo quiera, no suceda, no sea su voluntad, sé las consecuencias jurídicas de ese acto. Y si yo sé que venía o con unas copitas de alcohol o imprudentemente o que me pasé un alto y no me quedo, entonces pues estoy haciendo Hilul Hashem, estoy transgrediendo o blasfemando el nombre de Dios o haciendo quedar mal el nombre de Dios. Me tengo que quedar y recibir mis consecuencias.
De eso se trata recibir la Torá, y de eso se trata ser Benei Noach, de ser libre y de ser responsable, y de ser responsable y de ser libre, ¿no? Y por eso estos principios universales y la Torá es lo que harían que la sociedad mejorara. Maimónides escribió, aunque existen transgresiones más graves que el derramamiento de sangre, estas no provocan tanta devastación del mundo como lo hace el derramamiento de sangre, incluso las transgresiones de idolatría e incesto, no solo como el derramamiento de sangre, es en lo que esto se refiere, ya que estos pecados pertenecen a las transgresiones que conciernen a las relaciones del hombre con Dios. En cambio, el derramamiento de sangre concierne a la relación del hombre con su prójimo, y cualquiera que tenga este pecado es considerado absolutamente malvado, y todas las buenas acciones que ha hecho toda su vida no expía este pecado, y no se salvará de ser juzgado. No debe ocasionar daño a su prójimo, ya sea hombre o mujer, grande o pequeño, a través de herida, lesión, golpe, seducción o violación. Correcto. Es decir, el asesinato es para los Benei Noach uno de los más graves. Me imagino que también para el pueblo de Israel, nada más que ahí sí la idolatría es un hito muy, muy, muy fuerte. Pero para el Benei Noach el asesinato es algo de lo más grave, de lo más complicado, de lo más fuerte y de lo más difícil de expiar. Los sabios dicen que quien quita una vida ha destruido un mundo entero. Entonces, imagínense el trabajo que tenemos de, Dios no lo quiera, nunca suceda, no es su voluntad, que, que, que llegáramos a este punto. Bueno, pues es muy, muy grave en realidad. Eh, Obviamente, sea por negligencia o sea directamente, hay atenuantes o agravantes, pero es muy, muy grave. No debemos de causar daño a nuestro prójimo de ninguna forma, hombre, mujer, grande, pequeño, a través de heridas, lesiones, golpes, seducción o violación. Es decir, aquí incluye el asesinato, las heridas, las lesiones, los golpes, la seducción y la violación. Entonces, expande muchísimo más el término de asesinato. Y bueno, leo los últimos puntos. El que golpea a su compañero es llamado malvado, y golpear a un hombre de Israel es particularmente severo. Gracias a Dios, yo creo que aquí nadie estaría dispuesto a pegarle a un hijo de Israel, ¿no? Pero pues deberíamos estar dispuestos a no pegarle a nadie. Se puede matar a insectos dañinos, ¿no? Se mete un alacrán a la casa, pues lo tienes que matar. Una araña venenosa, lo puedes matar, ¿no? Porque hay personas en este mundo que ya no quieren dañar a nadie y se arriesgan, ¿no? Pero está permitido, se puede hacer, obvio, si lo puedes evitar, qué mejor. No se debe producir sufrimiento innecesario a un ser vivo, a ningún ser vivo. Aquí entran las corridas de toros, las peleas de gallos, etcétera. Cualquier cosa que cause sufrimiento a cualquier ser vivo está prohibido, y esto también implica acabar con su biodiversidad, con su medio ambiente, quitarles sus zonas de vida, etcétera, etcétera, a menos de que sea necesario, indispensable o mejore la vida del ser humano. Si no es necesario, no tenemos por qué causarles daño, tener cuidado ambiental, etcétera, ¿no? Los animales pueden ser ejecutados para el consumo humano como alimento, ropa, vestido, investigación y cualquier otra cosa que sea beneficiosa, siempre que no se actúe con crueldad o por disfrute. Igual, ¿no? A pesar de que ahora la ciencia ha avanzado tanto, que ya en Israel, no sé si escucharon la noticia, ya pueden imprimir carne en 3D, ¿no? Ya de una célula madre, imprimen un filete de carne
Jacob siempre preguntaba y siempre pregunta que si es apto para el consumo, derivado de que viene de una célula madre viva, que si sería kosher. Ahora lo hicieron en Israel. Me imagino que las discusiones deben de andar por ahí. No he leído una en definitiva, pero la noticia ya está. Ya se puede imprimir carne derivada de una célula madre, ¿no? Ya no está tan lejano como decía Jacob, ¿no? Y eso pues se tendría que decidir. Entonces ya no hay necesidad de matar animales para alimentarnos, ¿no? Y habría que ver biólogos, químicos, nutriólogos, médicos, qué tan sano es consumir esta carne, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Que el Eterno les bendiga. Nos vemos el próximo lunes, con el favor de Hashem, si Dios lo permite, estemos todos llenos de bendición, todo lo bueno y lo mejor para sus casas, su familia y su parnasá. Buenas noches.